Le agradezco mucho al doctor Manuel Ibarra, pediatra, infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología, que nos acompaña hoy para poder profundizar en el tema de la estrategia del COVID-19 y finalmente también de esta vacunación. ¿Cómo avanza la estrategia de vacunación en nuestro país? Doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Magda. Por favor, platíquenos, ¿qué nos pasó? México arrancó muy bien con la vacunación y de pronto nos estamos quedando rezagados. Bueno, de hecho, habíamos sido el primer país en América Latina en empezar a implementar esta estrategia y de pronto nos fuimos rezagando. ¿Hasta qué punto? Y bueno, ¿qué es lo que nos está fallando entonces? Bueno, realmente México, aunque sí fue de los primeros países en Latinoamérica que recibió las primeras dosis de vacunas, no recibió la cantidad suficiente de vacunas necesarias para poderlas aplicar en forma adecuada. Esto es, recibimos vacunas, pero no las que requerimos. México, con un país de prácticamente 30 millones de habitantes, requiere vacunar al 70% de su población, que son 90 millones de habitantes. Por lo tanto, estaríamos requiriendo por lo menos de 160 a 180,000 dosis, dependiendo de la vacuna que tengamos. Y esto se ha retrasado. Tal vez el centralizar todo en gobierno federal, no tomar en cuenta a la iniciativa privada, no tomar en cuenta a los municipios, no tomar en cuenta a los estados, la experiencia que cada una de estas tiene para la vacunación, probablemente eso es lo que ha hecho que nos estemos retrasando mucho en la aplicación de las vacunas. La previsión del presidente López Obrador era que a finales de marzo y la mitad de abril todos los adultos mayores iban a estar inoculados, al menos con la primera dosis. ¿Verdaderamente esta meta será realista? ¿Podremos alcanzarla? Realmente es poco probable, ya que existen en promedio 12 millones de adultos mayores a los cuales hay que vacunar, lo cual implica que tendríamos que estar vacunando a partir aproximadamente 260,000 dosis diarias en los siguientes 45 días para poder cubrir entre marzo y abril a todos los adultos mayores, y no estamos aplicando ese porcentaje de vacunas. O sea, requeriríamos más de 250,000 de vacunas diarias aplicarlas. Estamos muy, muy por debajo de ese número. Por lo tanto, es muy poco probable que tengamos la cobertura que se nos está indicando. Más de 250,000, caray. Y bueno, tan pocas que son las que se han aplicado realmente al día. Ahora bien, me llama la atención y aprovechando justamente que también tiene esta especialidad en pediatría, el canciller Marcelo Ebrard habría anunciado la semana pasada que ya estaban en negociaciones para poder empezar los ensayos en fase 3 de una vacuna, pero en el caso de los menores de edad. ¿Qué avances hay en esto a nivel internacional y qué podríamos esperar con la vacunación también para los menores, para los niños, concretamente, que es algo tan esperado? Bueno, la vacuna se desarrolló en quienes más efecto tiene el COVID, que esto es los adultos. Por lo tanto, si los niños tienen el menos del 0,01% de la mortalidad total, y en los niños es generalmente leve el cuadro o inclusive asintomático, lógicamente los primeros estudios que se realizaron fueron en mayores de edad. Una vez concluidos, ya sabemos que la gran mayoría de las vacunas son seguras, son eficaces y sí funcionan. Ya se han empezado a hacer estudios en menores de edad. De hecho, por ejemplo, Moderna es en mayores de 16 años, Pfizer mayores de 18, pero ya se están iniciando por las casas comerciales que hacen estas vacunas estudios en menores de edad. Y es probable que los resultados de estos estudios los tengamos a mediados o finales de año. Por lo tanto, la posibilidad de que se empiece a iniciar vacunación en menores de edad, calculamos que pudiera ser, si no a finales de este año, al principio del año entrante. Y hay que entender que el COVID llegó para quedarse. No es vacunar a toda la población y quedarnos. Es muy probable que vayamos a tener que seguirnos vacunando, no sabemos si cada año, cada 2 años, pero vamos a tener que continuar probablemente esta vacunación.
algo parecido a lo que pasa con la influenza. Híjole, y que esa parte es lo que todavía genera muchísima incertidumbre, ¿no? Si verdaderamente México va a tener la capacidad para poder estar inoculando de manera periódica a su población. Y esa parte de lo que hablaba de hay que entender que el COVID llegó para quedarse, me parece que eso también nos deja una gran preocupación porque lo vimos, por ejemplo, en Israel, empezaron a inocular a la gente y también eso generó pues ciertas cuestiones de exceso de confianza y la gente comenzó también a aflojar las medidas de cuidado, ¿no? Empezó a aflojar todas estas medidas que aquí en México conocemos como la sana distancia. ¿No corremos el riesgo de que nos suceda lo mismo ahora, sobre todo ya que se acerca Semana Santa? De hecho, eso está sucediendo. Este fin de semana, muchos de los destinos de playa como Veracruz están totalmente atestados de personas que van a restaurantes, van a la playa y no toman las medidas adecuadas. Es curioso lo que comenta de Israel. Hay un estudio publicado hace unos cuantos días de los primeros 600,000 vacunados completos por la vacuna Pfizer en el área, bueno, en lo que es Israel, y prácticamente de esos 600,000 no ha habido una sola muerte, ha habido una protección que va incluso en personas con varias comorbilidades, obesos, hipertensos, diabéticos, protección por arriba del 92-94%. Si bien la vacuna es lo que nos va a ayudar a controlar esto, hay que recordar que debemos de seguirnos cuidando, usando cubrebocas, sana distancia, los que estemos vacunados o los que no estemos vacunados, hasta no tener un 70-90% de toda la población mundial vacunada, que es cuando el efecto rebaño interrumpe la transmisión, en este caso, de un virus. ¿Sería adecuado aplicar las estrategias como en el caso del Reino Unido, en donde pues decidieron retrasar la aplicación de las segundas dosis para poder inocular a una mayor cantidad de personas? ¿Sería prudente aplicar esta misma estrategia también en nuestro país? Son estrategias que se están manejando en base al desabasto de vacuna. Cuando se elabora una vacuna y sale al mercado es porque ya se hicieron pruebas si la mejor momento para poner esa segunda dosis es a las 3 semanas, a las 2, a las 4 o a las 5, y entonces es la recomendación que se hace. Cuando existe un desabasto como el que está ocurriendo a nivel mundial, pues a veces hay quien prefiere vacunar a todos por lo menos con una dosis que da un promedio de 50-60% de efectividad a la vacuna y retrasar esta segunda dosis. Exceptuando la vacuna de AstraZeneca, que se ha visto que la segunda dosis funcionaría mejor a los 2 o 3 meses de aplicada la primera, no tenemos estudios todavía de las demás vacunas que nos aseguren que el retrasarlas más va a mejorar su efectividad o no va a perder la que ya tenía. Entonces, se está jugando con el tiempo de la aplicación. ¿Qué es mejor? ¿Cubrir a muchos con 50-60% de protección o cubrir a menos con un 95 o más por ciento de protección? Recordemos, cuando vemos en las vacunas lo que se dice nivel de protección es contra la infección. Esto es, producen anticuerpos protectores para infectarse, pero prácticamente todas lo que se está viendo es que tienen casi un 100% para evitar enfermedad grave y muerte. Entonces, probablemente algunos tengan Así más, es. otros menos protección para infectarse, pero casi todas tienen una protección excelente para evitar casos graves, hospitalizaciones y muertes. Con base en el balance que tenemos hasta este momento ya con la estrategia de vacunación, ¿qué es lo que se tiene que hacer para poder mejorar el proceso, para poder conseguir esta meta de inocular al 70% de la población? El poder implementar, sumar, que no solamente el gobierno federal vacune, sino los estados, los municipios y a nivel privado, se permita que también se apoye en esta campaña nacional de vacunación para sumar más que para restar. Bien, entonces es dejar definitivamente este centralismo por el que se ha optado en el gobierno federal. Ah, caray, de pronto parece un tanto difícil, ¿no? El hecho de que esto se pueda dar, sin embargo, ojalá y así sea. Muchísimas gracias, doctor, por esta entrevista. Mantengámonos al habla. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, el doctor Manuel Ibarra, pediatra infectólogo, expresidente de la Asociación Mexicana de Vacunología.